Señor alcalde de nuestra ciudad de Gáldar, señor alcalde del municipio hermano de Santa María de Guía, señores directores generales, señor obispo de Canarias, señor nuncio apostólico, pregonero de las Fiestas Mayores de Santiago 2022, obispo auxiliar, cura párroco don Manuel Reyes, compañeros de la corporación municipal, curas también de otros municipios de la isla de Gran Canaria, vecinos y vecinas de toda Gáldar y de la isla de Gran Canaria que nos han acompañado hoy, y a quienes nos están viendo también a través de la emisión en directo, a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Gáldar y también en Nortevisión, Noroeste Televisión y hoy también en Mírame Televisión para todo el archipiélago de canario. Saludarles y darles la bienvenida a este acto institucional del pregón anunciador de las Fiestas Mayores de Santiago 2022. Unas fiestas históricas porque son las primeras que vamos a poder celebrar al 100% después de la pandemia y porque, como saben, en este mismo suelo que ahora estamos pisando, en 1482, el obispo Frías, todavía sin terminar la conquista de la isla de Gran Canaria, celebraba aquí la primera misa en honor a nuestro patrón Santiago de los Caballeros. 540 años después, la historia sigue viva, la tradición jacobea de Gáldar sigue viva y reforzada esta noche con la presencia que nos honra del nuncio apostólico en nuestra ciudad para pronunciar el pregón de esta edición 2022. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar el acto, en primer lugar, con una pequeña intervención musical a cargo de una solista tinerfeña que nos ha enamorado a todos. Participaba en la última edición de Gáldar Cultura y Tradición. Fabiola Soca va a estar esta noche con nosotros abriendo este acto y haciendo una pequeña intervención musical para luego proceder a las diferentes intervenciones que vamos a tener esta noche. Con todos ustedes, Fabiola Soca.
molestias porque esté siempre tan adornado, tan alegre, eh, algo para nosotros muy, muy, muy especial, un lugar muy especial. Y también por recibir siempre, como lo hacemos, el cariño de su gente. Hemos comenzado esta actuación con un clásico ya de nuestra música canaria, de la música canaria de autor, de nuestro querido y universal Pedro Guerra, esta canción dedicada a una mujer, María de Femé, que quedará inmortalizada en la hermosa novela de Rafael Arozarena. Queremos hacer en esta corta intervención nuestra un segundo tema de Pedro Guerra también. Es un tema que me gusta personalmente interpretar, se llama Rayas. Él se lo dedica a sus sobrinos, se inspira en los dibujos de sus sobrinos cuando los ve pintar, y él dice algo tan hermoso y tan poético y tan verdad, como que cada niño ve en las rayas que dibujan ciertas cosas y sus sobrinos lo enseñaron a ver en esas rayas distintas realidades. Eso creo que se parece bastante a mi propia forma de ver, así que con estas rayas continuamos y esperamos que disfruten de este clásico de música.
seríamos incapaces ya de tocar porque es alguien muy especial, mi perrita guía Orly. Su nombre en hebreo significa luz y creo que esa luz lleva acompañándonos ya muchos años y espero que así siga siendo durante algún tiempito más. Muchas gracias. A lo largo de la historia de la música tradicional y de los distintos géneros ha habido grandes compositores y ha habido preciosas canciones. Y aunque a veces nos gusta también componer alguna cosa o nos gusta eminentemente cantar folías y folclore y música tradicional canaria de nuestra tierra, otras veces no podemos resistirnos a cantar algunas de estas joyas que para nosotros pues es un gran regalo. Disfrutamos interpretándolas. Es el caso de una de las más bellas canciones de amor de todos los tiempos, de ese caballero de la música que es Joan Manuel Serrat. Entre tantas y tantas hermosas canciones que nos ha dejado como legado, nos regaló esta Lucía. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintada en mi voz, pa' ninguna parte, pa' ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si aún busco en la arena una luna llena bañando el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu
Muchas gracias. Me da gusto escuchar bravo de los hombres porque digo, bueno, ¿qué hombre tiene esa sensibilidad de escribirle algo así a una mujer, ¿no? Y a uno como mujer le escriben eso, uno se muere, ¿no? Si alguna vez, dice, como si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos, madre mía. Qué manera de escribir. Y bueno, pues esto se nos ha ido volando. Esta intervención es más corta que tomarse un barraquito, como decimos nosotros. Pero bueno, tienen mucho que disfrutar de este acto y luego en la plaza y luego en las fiestas, así que queda mucho. Nosotros solo hemos venido a ofrecerles esta pequeña propinita musical para abrir boca estos entremeses y vamos a terminar con una hermosa canción vitalista. Nos encanta, nos gusta cantar canciones de esperanza, canciones que dentro de lo gris que estamos viviendo nos aporten un poquito de luz y que veamos un poco más allá, que todo lo malo termina pasando y ojalá se repita poco lo malo y que de verdad el ser humano aprenda. Vamos a cantar una canción que nos vino en forma de banda sonora de un compositor italiano, Nicola Piovani, y que luego Noa y Miguel Bosé le pusieron una letra preciosa y también nos la regalaron en forma de canción cantada. Esta canción de la película La vida es bella. Un fuerte abrazo para todos, felices fiestas y muchas gracias por esta invitación. Sonreír, soy el niño que ayer fui. Si yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen mil lágrimas al mar. Tú no me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor y al fin yo sé lo bello que es vivir.
gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabiola Socas, como siempre, magistral en sus invitaciones cada vez que la hemos invitado a este municipio. Bueno, les decía antes, esta ciudad, Gáldar, 1482, esa primera misa en honor a Santiago y también, poco después, primera parroquia fundada en la isla de Gran Canaria. Por eso, este año, además, desde 1965, saben que este templo cuenta con bula papal para celebrar con esta Puerta Santa el año Santo Jacobeo. Lo hacemos también en este bienio jacobeo ampliado hasta el 31 de diciembre de 2022 y como saben, ya el año pasado, en el año Santo Jacobeo 2021, tuvimos el honor de tener un pregonero magistral como fue nuestro obispo de Canarias, don José Masuelos, que hoy cede el testigo al pregonero de 2022, que es el nuncio apostólico de la Santa Sede en España, don Bernardito Cloplas Ausa. Es para nosotros un honor tenerlo aquí esta noche y será él quien ceda el testigo y por eso le cedo la palabra en estos momentos al obispo de la Diócesis de Canarias, don José Masuelos. Excelentísimo señor obispo auxiliar don Cristóbal Deni, señor cura párroco, párroco de otras localidades, señor consejero de la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, don Teodoro Sosa, alcalde de esta ciudad de Gáldar, señor alcalde de Guía, señor consejero de Cultura, don Julio Mateo, corporación municipal, autoridades, amigos de Gáldar y demás seguidores de las fiestas patronales en honor del apóstol Santiago, que es guía y protector e intercesor de esta parroquia y de esta ciudad. Señoras y señores, buenas noches a todos. El año pasado fue para mí una sorpresa descubrir la gran devoción a Santiago Apóstol en la isla de Gran Canaria y especialmente en la ciudad de Gáldar, que ha estado vinculada a la tradición jacobea desde antes incluso de la culminación de la conquista. De hecho, aquí se celebró la primera misa en una casa prehispánica, capaz y grande, dicen las crónicas, bajo la vocación del señor Santiago. En el proceso de asimilación de la cultura europea, los conquistadores establecieron la vocación jacobea al patrón de las Españas, en la que fuera primera capital de Gran Canaria y corte de los Guanartemes a Gáldar. En mi pregón aludía al camino de Santiago de los cielos o Vía Láctea, que según la tradición tiene su origen en la aparición del apóstol Santiago a Carlomagno, mostrándole el camino celeste para conducirle a su sepulcro, sirviendo a lo largo de los siglos de guía a los caminantes hacia Compostela. En aquella ocasión afirmaba que el camino es contemplar a través de ese cielo estrellado la historia y el futuro esperanzador de un pueblo. Es unirse mediante esa Vía Láctea a todos los pobladores de estas islas. Es un adentrarse en la eternidad de la mano de la historia, pues así lo contempló Carlomagno, así lo vieron en la batalla de Clavijo, así lo percibieron los marineros gallegos que llegaron a estas costas salvando sus vidas del naufragio. Así lo intuía Fernando de Guanarteme en las noches claras de la corte de Gáldar, así lo miraban los pueblos allende los mares y así, con esperanza, lo siguió Juan Sebastián Elcano, dando la vuelta al mundo y llevando la fe del apóstol a todos los rincones del orbe. Y es esa universalidad la que nos viene de la mano del señor nuncio apostólico. Como sabéis, la función del nuncio de la diplomacia sirve de embajador de la Santa Sede. Mantiene relaciones diplomáticas con el jefe de Estado
del país donde ha sido nombrado nuncio. Como todos los embajadores, el nuncio apostólico lleva a cabo un trabajo de información recíproca, estudia los dosieres bilaterales y representa la potencia que le acredita, en este caso, la Santa Sede. Sin embargo, la misión no se limita a la diplomacia, pues también es el representante del Papa ante las iglesias particulares. Como afirma el Código de Derecho Canónico, el nuncio es ante todo el representante del Papa, ministro de la unidad ante la iglesia local, y es la manifestación del vínculo jerárquico. El nuncio también está encargado de las relaciones entre los obispos locales y la curia romana y debe preocuparse de que el magisterio papal sea transmitido en el país. El ejemplo más evidente de la función eclesial del nuncio apostólico es el nombramiento de obispo. Es él quien se encarga de hacer la encuesta sobre los posibles candidatos y de redactar los dosieres sobre ellos. A continuación, estos documentos se transmiten al dicasterio romano competente y después al Papa. Para un Estado, un nuncio no es de ninguna manera un embajador como otro, no es el representante de otro Estado, sino de la jerarquía de una religión. De hecho, el nuncio no es un diplomático del pequeño Estado de la Ciudad del Vaticano, sino de la Santa Sede, que no es una potencia territorial y económica, sino una entidad religiosa particular. Pues bien, damos las gracias al nuncio por su sensibilidad pastoral que le ha movido a realizar este viaje a esta diócesis que comenzó en el Rubicón, en Lanzarote, donde se fundó la primera diócesis de Canarias en 1404 de forma continuada, pues aunque anteriormente en 1351 se habla de un obispo en Telde nombrado por Clemente VI, sin embargo, la iniciativa de hablar de una diócesis se quebró por la acción devastadora de varias armadas mediterráneas. Por último, se culmina un hecho histórico de nuestra diócesis en Galdar, donde se celebró la primera misa en honor a Santiago Apóstol. Por otra parte, estamos ante el 9º año jubilar que se celebra en este municipio tras la concesión de este privilegio por bula de San Pablo VI en 1965. Es verdad que hay quien insiste que lo hizo antes Inocencio XI en 1667, aunque por no solicitar la renovación hubo que esperar hasta San Juan Pablo II, que en 1992 otorga in perpetuum las gracias jubilares, confirmando así su patronazgo oceánico. Es por ello que nos alegra aún más la presencia del señor nuncio, que nos trae el reconocimiento del camino de Santiago de Galdar por el sumo pontífice. Hoy podemos decir que es el Papa Francisco quien, de la mano del nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, nos invita a seguir ganando la gracia jubilar en este año jacobeo extraordinario. Y ahora, con alegría y fuerza, puedo presentar al pregonero de este año, el señor nuncio de su santidad, el Papa Francisco, Monseñor don Bernardito Cleopás Auza, que nació en Talibón, Filipinas, el 10 de junio de 1959. Talibón es la capital de la isla Bohol, donde llegó la fe católica en la época de Magallanes, en 1521. Allí llegaron los náufragos del barco Trinidad y de los que algunos de sus tripulantes quedaron residiendo en dicha isla, mezclándose con los nativos del lugar, tomando esposas nativas y enseñándoles los rudimentos del cristianismo. Dedicaron el lugar donde vivían a la Santísima Trinidad en honor a los patrones de su fatídico barco. Los supervivientes se convirtieron en los primeros misioneros laicos de Bohol y, como afirma el padre Luengo, se les llamó los cristianos de Trinidad de Talibón, porque cuando llegaron los conquistadores ya se encontraron allí la fe católica que les sorprendió. Me atrevo a afirmar que hay un cierto parecido entre Talibón y Galdar en sus orígenes marineros, en la integración de los náufragos con los nativos y en la entrada de la fe a una isla muy parecida a Gran Canaria en el contexto de las Filipinas. Tras ordenarse sacerdote en 1985, inició su actividad pastoral al año siguiente en su localidad natal. En 1990 ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede.
Ha estado destinado en la Nunciatura Apostólica en Madagascar, Bulgaria y Albania. Fue ordenado arzobispo titular de Suacia por el cardenal Tarcisio Bertone en Roma el 3 de julio de 2008, fiesta del apóstol Santo Tomás. Ha sido nuncio apostólico en Haití, observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas y ante la Organización de Estados Americanos. El 1 de octubre de 2019 fue nombrado nuncio apostólico en España y en el Principado de Andorra por el Papa Francisco. Dándole las gracias al señor nuncio por su cercanía con esta diócesis, es para mí un gran honor, como pregonero predecesor, darle la palabra al pregonero de las fiestas de Santiago de Galdar de 2022, al señor nuncio de su santidad, Monseñor Bernardito Cleopás Ausa. Gracias. Gracias. Excelentísimo señor obispo de Islas Canarias, excelentísimo obispo auxiliar, excelentísimo señor alcalde de Galdar, excelentísimas autoridades de la Comunidad Autonómica de Islas Canarias y de los miembros de la Corporación Municipal, señor cura párroco de Santiago Apóstol, queridos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas, devotos y devotas de Santiago Apóstol. Con ocasión de la celebración del Año Santo Compostelano 2021, que por gracia del Papa Francisco, con motivo de la pandemia, se ha prolongado a lo largo del año 2022, también vosotros, dados hechos históricos y dadas las circunstancias, gozáis de poder obtener las gracias de la indulgencia del jubileo en la ruta jacobea de ámbito local, el Camino de Santiago de Galdar. Es para mí una grande satisfacción presentarles un saludo muy cordial a todos los presentes y a todos que participan en este pregón a través de los medios de comunicación. Muy agradecido de la invitación, os transmito de corazón la cercanía espiritual, el saludo afectuoso y la bendición apostólica del Santo Padre, el Papa Francisco, a quien tengo el honor de representar en esta querida España. En mi pregón deseo hacer un recuerdo de dos aspectos unidos a la presencia del apóstol Santiago en España. Me voy a referir, en primer lugar, y más brevemente, al fenómeno de la peregrinación. En segundo lugar, y más extensivamente, a la peculiaridad
del camino jacobeo y su papel en la historia, en la formación de Europa. Y voy a concluir con algunos puntos puntuales de reflexión como conclusión. El primer punto, el fenómeno de la peregrinación. El Camino de Santiago está en continuo ascenso. El Camino de Santiago ha crecido de forma exponencial en la última década. En 2019 lo recorrieron más de 200.000 peregrinos que en 2009. Por este año santo jubilar se piensa, se espera que tendrá mucho más, no obstante la pandemia. El mes de agosto pasado, del año pasado, hace casi un año, solamente en un mes, más de 30.000 peregrinos llegaron para venerar el santo apóstol Santiago en su tumba. Siempre más gente, creyente y no creyente, que pasa un mes o semanas o días caminando hacia Santiago de Compostela. Es un fenómeno que nos interpela. ¿Cómo es posible en un mundo que vive como si Dios no existiera, en un mundo tan tecnológico y materialista, en una sociedad tan líquida, con relaciones líquidas y vidas dictadas por sentimientos y deseos egoísticos? ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué tanta gente quiere tomar el Camino de Santiago? Dada la complejidad y el pluralismo cultural que caracteriza hoy a nuestra sociedad, podemos encontrar una respuesta al constatar el deseo de un número creciente de personas de encontrar espacios ricos, no solo en valores culturales e históricos o artísticos, sino también y más profundamente en referencias espirituales que ayuden a comprender e incluso a vivir los valores del espíritu. La llamada, casi una vocación, de tomar el camino, para mí, es una prueba que el hombre es mucho más que material, mucho más que sentimientos y deseos, mucho más de sí mismo. El hombre es también espíritu, en búsqueda del divino, en búsqueda de la estrella. Como exclama San Agustín, nos ha hecho Señor para ti, en nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Me parece, queridos hermanos y hermanas, que esta expresión de gozo profundo por el descubierto, podríamos decir así, de la irresistible llamada a descansarnos en el Señor, es una motivación de los muchísimos peregrinos que toman el camino. Aquí también del Camino de Santiago en Gran Canaria. El Camino de Santiago es un acto de búsqueda del Señor, el único que puede darnos descanso y paz, según San Agustín. Este Señor, del cual habla San Agustín, es el Dios a quien él dirige una de las oraciones más hermosas y famosas que leemos en sus confesiones, en la historia de su conversión, donde Agustín escribe: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y aquí que tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no serían.
llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera, brillaste, resplandece y fugaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti. Gustirte, y siento hambre y sed. Me tocaste y abracéme en tu paz. Así San Agustín se dirige a su Señor, el que buscaba, el que amaba. El camino para nosotros es un caminar con esta hermosura tan antigua y tan nueva que muchas veces en nuestra vida nosotros olvidamos o ignoramos. Por supuesto, no podemos y no debemos excluir también el gusto por el turismo, el gusto por la aventura, el gusto por el conocimiento, por la belleza de la naturaleza, por los monumentos artísticos y culturales que se hallan en todas las partes a lo largo del camino. El camino, en efecto, proporciona a muchos una ocasión para reflexionar, para apreciar, para examinar hasta el fondo la propia condición de hombres y de creyentes y saborear la naturaleza peregrinante de la existencia. Para otros, el camino es como una posibilidad de compartir con los compañeros de viaje una experiencia que marque positivamente su propia vida en una sociedad tan lamentablemente llena de soledades. Soledad, una de aquellas causas principales de suicidios que en España logró un récord histórico en 2020. Entonces, el caminar, tomar el camino, es también compartir con los compañeros para que nuestra vida descubra algo más que nosotros. Para otros es como una oportunidad para conocer la propia cultura religiosa o la de otras personas o pueblos, donde en el debido respeto y recíproca comprensión sea posible identificar las auténticas raíces religiosas que rectamente entendidas, vividas y valoradas puedan realmente contribuir a la construcción de un mundo, de una sociedad más pacífica y solidaria. Para otros, en fin, para dar tiempo a curar las heridas, a llorar una gran pérdida, a recuperar un sentido de la vida después de episodios trágicos de la propia vida. Pienso que muchos de nosotros hemos visto la película El Camino, The Way en inglés. Un día, a Tom Avery, con el actor Martin Sheen como protagonista, un reputado oftalmólogo viudo, le comunican desde los Pirineos que su hijo Daniel, en el que nunca ha tenido buenas relaciones, ha muerto en las montañas de los Pirineos durante un temporal. Tom, de su lado, viaja a Francia, en los Pirineos, y cuando averigua que su hijo estaba haciendo el Camino de Santiago, decide terminar la ruta en su honor. Sus tristezas y heridas curadas largo el camino, y donde y cuando encontraba a otras personas en camino, cada una con su propia historia, cada una con sus propias heridas, cada una con su propia motivación, como este hombre graso y grosso que decide de tomar el camino para perder peso antes de casarse. Eso es también una motivación para tomar el camino. Pero sobre todo, los peregrinos buscan el encuentro con Dios, en la belleza de la creación, en la contemplación de tantos lugares edificados desde la fe en todas las partes del camino. Es para ellos un retorno a lo esencial de la vida,
superando las constantes solicitaciones ofrecidas por el progreso técnico y científico y los múltiples atractivos lúdicos de las diversiones, para acceder a un nuevo ritmo de vida. Eso es, la peregrinación es también como rehacer nuestra vida. Frecuentemente, la peregrinación revierte en ocasión de solidaridad y de empatía, factor de encuentro y de paz entre los pueblos, entre las personas, conocimiento de las condiciones ambientales y culturales del otro, factor sociocultural que favorece también la conciencia de ser ciudadanos del mundo. Un factor muy importante de la peregrinación es su radical y esencial diferencia con el turismo en su sentido común, digamos así. Una peregrinación a Lourdes, a Fátima o a Santiago de Compostela o aquí en Galdar es diferente en su finalidad y en sus necesidades de un turismo en los Alpes o en París o también en las playas de la Gran Canaria. Mientras seguramente hay elementos y objetivos comunes, la finalidad fundamental de una peregrinación es saciar la sed del espíritu, seguir la búsqueda del divino, encontrar a Cristo y caminar junto con Él. Si la peregrinación perdiera esta dimensión espiritual, pierde su sentido. Es por eso que para ayudar al peregrino a lograr esta finalidad, un camino de peregrinos como lo de Santiago, como la ruta aquí en Isla Canarias, en la Gran Canaria, o otros lugares de peregrinos como Fátima, como los santuarios marianos, necesitan también servicios encauzados a esta finalidad específica de una peregrinación, ayudar a los peregrinos a cumplir esta finalidad. En segundo punto, me gustaría focalizar mis consideraciones específicamente sobre la peregrinación jacobea. El cristiano se pone en camino para acoger el amor de Dios, respondiendo a su llamada en la iglesia, que es camino, que es peregrinación. La intención que vertebra los pasos del peregrino jacobeo es, como lo sabemos ya, llegar a la tumba del apóstol Santiago para confesar la fe apostólica que lleva a encontrarse con Jesucristo, único Salvador del mundo. La tradición jacobea está íntimamente vinculada al camino de fe, realidades que van emergiendo a lo largo de los siglos de peregrinación. Peregrinar es encontrarse y encontrarnos y vivir la comunión con Cristo. Peregrinar hacia la tumba del apóstol es peregrinar para encontrar Cristo. En los medievos, el Camino de Santiago fue uno de los 3 importantes caminos de peregrinaciones, junto con lo de la Tierra Santa, a los santos lugares de nuestro Señor Jesucristo, y lo de Roma, a las tumbas de los príncipes de los apóstoles Pedro y Pablo. Existen muchísimos testimonios documentales que atestan a la grande participación extranjera, no solamente español, en el Camino de Santiago. Peregrinos provenientes de todos los rincones de la cristiandad, desde Escandinavia o las Islas Británicas hasta Italia y el Sagrado Imperio, que lo es en general ahora Alemania. Desde sus orígenes, la idea del Camino de Santiago no fue en primer lugar un camino físico, sino sobre todo un camino del Espíritu. Un itinerario físico sí, pero sobre todo un camino de fe,
guiado por el apóstol Santiago, y siempre ha tenido como logro y finalidad venerar al apóstol en su tumba en Compostela. Evidentemente, por el gran número de peregrinos que tomaban el camino durante los siglos, físicamente y geográficamente los caminos, porque hay muchos, pero todos son camino de Santiago. Se convirtiera también este camino como un camino político y un camino comercial. Camino político sobre todo porque coincidía también con esta grande finalidad en Europa del tiempo: unirse, unificarse, hacer Europa. Así que sus elementos también de turismo en sentido contemporáneo ya estaban presentes desde los inicios. Sí, por eso también el camino era también un fenómeno comercial. Pocos casos en el medioevo reflejan mejor la articulación de la sociedad feudal, en la que confluyen los intereses de gobernantes con los de la Iglesia. Este es el corazón, más o menos verdaderamente, no solamente de los hechos históricos, sino también de las leyendas relacionadas con el Camino de Santiago. Hacia los años 860-870, varios autores de martirologios añaden al final del relato del martirio de Santiago el Mayor que sus santísimos restos, transferidos desde Jerusalén a España y sepultados en los últimos confines de España, Finisterre, son ampliamente venerados por el pueblo. Eso es 860, entonces hace casi 12 siglos. Esta es la primera noticia que tenemos de la presencia de las reliquias del apóstol en Galicia y por lo tanto del descubrimiento de su tumba. Yo me gustaría solamente mencionar, podría ser el documento más célebre relacionado al Camino de Santiago. Eso es Codex Calixtinus. Nosotros que conocemos el Camino de Santiago no podemos que conocer, por lo menos en sus términos generales o genéricos, el Códice Calixtino. También fue muy célebre recientemente porque fue robado, ¿verdad? Esto es su nombre. Códice Calixtino es el nombre de este manuscrito iluminado de mediados del siglo XII, que contiene el más antiguo texto del libro de Santo Apóstol Santiago. El libro contiene varios manuscritos, unidad de encuadernación que en ocasiones se le ha dotado de distintos nombres propios, que a lo largo de los siglos se copiaron. Podemos decir que el Códice Calixtino fue la primera guía sobre la peregrinación por el camino jacobeo. El Códice Calixtino, copiado por 4 manos en el siglo XII, está compuesto de 5 libros, 2 apéndices y 225 folios en pergamino. Esta compilación incluye, entre otras, una carta del Papa Calixto II, y por eso su nombre, donde da cuenta de los milagros del apóstol, sermones y textos litúrgicos, un relato del traslado del cuerpo a Santiago. Hay también un relato sobre la lucha de Carlomagno. Carlomagno, por supuesto, no estuvo en Santiago, pero esto es parte de la historia y de la devoción de Santiago, porque Carlomagno murió antes del descubrimiento de la tumba de Santiago. Pero en este relato, la lucha de Carlomagno contra los musulmanes en España en aquel tiempo, que al espíritu de cruzada en los reinos hispanos amenizados
por el Islam. Por entonces, Santiago el Peregrino mudó en Santiago Matamoros. Tenemos aquí, en esta iglesia, tenemos Santiago portando la espada y el estandarte con la cruz a lomos de un caballo blanco, que es el color del bien. Eso es una parte de historia, pero los hechos históricos son diversos. Sin embargo, el libro más afamado dentro del Códice Calixtino es la Guía del Peregrino de Santiago de Compostela. En esa primera guía del viaje compostelano se traza el itinerario de pueblos y jornadas. Se advierte acerca de la hospitalidad o la barbarie de pueblos y gentes a lo largo del camino. Se alaban a los hacedores de puentes y caminos para facilitar el viaje de los peregrinos, y etcétera, etcétera. Otras cosas, la hospitalidad, pero también el rechazo de ciertos pueblos a acoger los peregrinos. Entonces, con tanta de asombrosas maravillas que suscitaron en nosotros estos relatos que contiene el Códice Calixtino, nos deja solo una pequeña degustación de las delicias históricas, culturales, políticas y sociológicas de los siglos del medioevo. La mayoría de las memorias de los millones de peregrinos antes y después de la compilación del Códice Calixtino se pierden en el flujo irrefrenable e imparable del río de los recuerdos. Pero gracias al Códice Calixtino tenemos una ventana de paisajes encantadores de pueblos y lugares, de personas y personajes, de culturas y de artes, de comportamiento y de costumbres a través de los siglos. En el Códice aprendemos sermones, himnos, milagros, leyendas, relatos de la translación del apóstol, textos litúrgicos, piezas musicales, todos. Es un tesoro, es un legado de nuestros antecesores, antepasados que tomaron el camino de Santiago. Aprendemos el descubrimiento de la tumba del apóstol por Carlomagno, que, como acabo de decir, no es un hecho histórico, pero aquí hay leyendas que parecen más verdaderas de los hechos históricos, hechos históricos que parecen más verdaderos que las leyendas, etc. Entonces, eso es para nosotros mirar, examinar, estudiar este códice. Es como para nosotros también tomar el viaje en el camino de Santiago en aquellos siglos. Pero luego pasó un largo periodo de declino, casi de olvido. Entonces saltamos prácticamente en estas últimas décadas, porque verdaderamente podemos decir un descubrimiento del camino de Santiago tuvo sus inicios solamente en 1982, precisamente el 9 de noviembre de 1982, el momento en el que la potente voz de San Juan Pablo II resuena en Santiago de Compostela, cuando el Papa decía: al final de mi peregrinación por tierras españolas, me detengo en esta espléndida catedral de Santiago, tan estrechamente vinculada al apóstol Santiago y a la fe de España. Este lugar tan querido para los gallegos y españoles todos ha sido en el pasado un punto de atracción y de convergencia para Europa y para toda la cristianidad. Por eso he querido, decía el Papa, encontrar aquí a distinguidos representantes de todos los organismos europeos y también representantes y delegaciones de las conferencias episcopales en toda Europa. Desde Santiago, la mirada del Papa
se extendía a toda Europa, al continente europeo, sobre la inmensa red de vías de comunicación que unen entre sí a las ciudades y naciones que lo componen. Y el Papa dice: vuelvo a ver aquellos caminos que ya desde la Edad Media han conducido y conducen a Santiago de Compostela, innumerables masas de peregrinos identificados con la Concha de Vieira, atraídas por la devoción al apóstol. Eso es, queridos hermanos y hermanas, 82 solamente, 1982. Y después también el Día Internacional de la Juventud, que también fue en Santiago en 87, etc. Hasta nuestros días los peregrinos siempre aumentan. Los que toman el camino siempre aumentan, porque este descubierto no es como en su origen, no solamente físico, sino también un descubierto de nuestras dimensiones espirituales y podemos decir divinas. Nosotros somos, como dice San Agustín, hechos para el Señor, y que nosotros podemos descansar solamente en Él. La peregrinación a Santiago fue uno de los fuertes elementos de la construcción de lo que es la Europa occidental hoy, sobre todo occidental. Pero la idea de Europa unida fue una construcción del Camino de Santiago, porque el camino reunía a todos los pueblos, latinos, germánicos, celtas, anglosajones, eslavos. La peregrinación acercaba, relacionaba y unía entre sí a aquellas gentes que siglo tras siglo, convencidas por la predicación de los testigos de Cristo, los apóstoles, abrazaban el Evangelio y contemporáneamente, se puede afirmar, surgían como pueblos y como naciones. Entonces, el Papa, antes de dejar Santiago, ha confiado de nuevo a esta Europa nuestra redescubrir sus raíces cristianas. Y así el Papa continuaba: dirige mi mirada a Europa como al continente que más ha contribuido al desarrollo del mundo, tanto en el terreno de las ideas como en el del trabajo, en el de las ciencias y las artes. Y mientras bendigo al Señor por haberlo iluminado con su luz evangélica desde los orígenes de la predicación apostólica, no puedo silenciar el estado de crisis en el que se encuentra Europa. Y pienso que lo que decía el Papa en 82 también continúa como una realidad para Europa en nuestros días. Si bien con el tiempo aún las memorias más hermosas se desvanecen y acaban siendo olvidadas, Francisco, el Papa nuestro de nuestros días, escribe que tarde o temprano nos damos cuenta de que los contornos del propio rostro se esfuman. Nos encontramos cansados y agobiados de vivir el tiempo presente y con poca esperanza de mirar al futuro. Sin embargo, agrega que sin una notable motivación nos descubrimos frágiles y divididos y más inclinados a lamentarnos y dejarnos atraer por quien hace de las quejas y de la división un estilo de vida personal, social y político. Queridos hermanos y hermanas, queridos devotos y devotas de Santiago Apóstol, quisiera concluir esta reflexión con unos puntos puntuales como conclusiones. Primero punto es venerar al apóstol Santiago, es hacer memoria de Cristo, nuestro Señor. Peregrinar hacia y hasta la tumba del apóstol en Compostela es también peregrinar a la tierra de Jesús, que es también venerar al apóstol
y hacer memoria del Señor y del apóstol, y de la necesidad de identificarnos con la historia y la persona de apóstol Santiago antes, podemos decir, de su llegada en esta tierra española. Segundo punto, peregrinar, tomar el camino de Santiago es poner en acción nuestro deseo, nuestro anhelo del divino, nuestra búsqueda de aquella estrella que a través de muchos siglos ha guiado nuestros antepasados hacia la tumba de Santiago. No hay auténtica peregrinación si no hay deseo de conversión al Señor. En la vida de cada uno de nosotros hay siempre lugar para una mayor conversión de Dios, una conversión de cada día, una conversión de corazón, para que también nuestro comportamiento se convierta en lo de un verdadero discípulo de Cristo. El tercer punto breve es tomar el camino, es desafiar la cotidianidad y afrontar nuevos desafíos. Caminar durante meses, semanas o días es prueba de nuestra disponibilidad de dejar el conforto de nuestros hogares y la seguridad y normalidad de las actividades cotidianas para afrontar sed y hambre, lluvias torrenciales y sol ardiente, montañas nevadas y llanuras desérticas, superar las limitaciones inevitables de la alimentación y del descanso, y absolutamente nada de menos liberarnos del acceso instantáneo del Internet. Así que a veces somos esclavos de nuestros smartphones. Hacer el camino, especialmente en unas zonas donde no hay señales, como se dice, donde no hay conexión, hace bien también a nosotros. Y esto nosotros buscamos, pero en casi cada puesto, en casi cada rincón hay conexión. Entonces es que buscar un rincón donde no hay conexión. Y esperamos en las montañas de Galicia, desde Roncesvalles y Navarra hasta Galicia, hay puntos de montaña donde no hay conexión a Internet. Así que nosotros liberamos de tanta esclavitud. Buena a veces, pero a veces es una verdadera esclavitud. El cuarto punto, que entrar por la puerta santa de la Basílica Catedral de Santiago es encontrar Cristo mismo, nuestro Redentor, nuestra paz, en que nosotros descansamos. Muchos jóvenes y menos jóvenes de hoy no están contentos o no se sienten felices. Entrar en esta puerta santa, esperamos y oremos, es también entrar en una paz interior. En fin, y una vez más, caminar en el camino de Santiago es buscar el divino, proseguir con perseverancia en la búsqueda, con un corazón abierto a que el Señor camina con nosotros, que como con los discípulos en el camino de Emaús, el Señor nos enseña, y enseñándonos nos calienta el corazón y nos hace reconocer su presencia en los hermanos y las hermanas, en la iglesia, en la fracción del pan, en la Eucaristía. Hermanos y hermanas, así es el camino de Santiago, un camino de espíritu, un camino de fe. Muchas gracias por su amable atención y que Dios os bendiga a todos.
Muchísimas gracias a don José Mazuelos, obispo de nuestra diócesis, y a Monseñor don Bernardito Clopaz Ausa, nuncio apostólico de la Santa Sede, pregonero de estas Fiestas Mayores de Santiago 2022, por esas magníficas palabras que han dedicado a nuestra ciudad, a nuestro patrón y a nuestro camino de Santiago, de Gran Canaria y de Galdar. Muchísimas gracias. Escuchamos a continuación las palabras de felicitación y agradecimiento también de nuestro sacerdote, cura párroco del Templo Matriz de Santiago de los Caballeros, don Manuel Reyes Brito. Bien, buenas noches a todos y a todas, y a los que nos están viendo y escuchando a través de los medios de comunicación. Un saludo especial para los enfermos y los ancianos y todos los amigos de Galdar. Pues yo es que, no sé, he aprendido un montón de cosas, he leído mucho de Santiago, pero quiero escuchar esta tarde esta magnífica estudio del señor Nuncio, que se lo ha trabajado muy bien, y de aquí, del nombre de la parroquia, pues le doy las gracias, y también yo, que soy de Galdar, en nombre de mi pueblo de Galdar, pues nos agradó mucho la presencia del señor obispo el año pasado, que estuvo maravilloso también como pregonero, y como es tradición en Galdar, el día por la fiesta de Santiago, cuando es el año jacobeo, pues que sea siempre una persona de, digamos, sacerdote, en fin. Pues el año pasado tuvimos a nuestro obispo y este año pues tenemos el gusto de haber escuchado y invitarle, y sobre todo darle las gracias porque usted ha aceptado venir a nuestro pueblo. En definitiva, es un pueblo, pero nos encontramos muy honrados por la presencia, por todo lo que usted significa en España, como antes muy bien expresó el señor obispo, para a nivel, digamos, político de la nación, pero también el punto de cohesión de todas las diócesis de España. Así que, señor Nuncio, muchas gracias, y sabemos que rezamos siempre por usted y, por supuesto, por el Santo Padre. Lo que usted ha dicho muy bien sobre Santiago de Compostela nos ha llegado muy bien, pero que también nosotros aquí tenemos ese Camino de Santiago que también se ha hecho alusión, y son muchos los peregrinos que vienen desde Maspalomas, atravesan toda la cumbre y vienen con todos esos valores que usted muy bien ha dicho, sobre todo el compañerismo, el compartir, la amistad, ver la belleza, porque cuando uno viene en coche no puede admirar la belleza de nuestro pueblo, de nuestras islas, y entonces es una delicia venir caminando como están viniendo. La pandemia ha hecho de que no hayan sido muchas las peregrinaciones, pero realmente han sido mucha gente que han venido en grupo. Al llegar aquí a la iglesia, pues miran al apóstol, unos con fe, otros sin fe, eso solamente Dios lo sabe, pero yo creo que el esfuerzo que han venido desde Maspalomas, atravesando todo esto, pues ha sido una bendición. Llegan, miran la imagen, quizás lo mejor sellan que han venido, pero también puedo garantizarle de que yo en la parroquia veo mucha gente que se acerca a Dios, que pide la confesión y que también participan en los sacramentos, en la Eucaristía. Están viviendo parroquias, colegios, comunidades. Así que muchas gracias, termino, no quiero extenderme mucho. Darles las gracias una vez más por toda la presencia de ustedes, los compañeros del nuevo obispo, don Cristóbal, y que realmente desde donde usted esté en Madrid, pues acuérdese siempre de este pueblo de Galdar, que Galdar no le va a olvidar a usted. Así que muchas gracias por su presencia. Bueno, el director de la Escuela de Pintura de este pueblo, don Raúl Mendoza, de la escuela que se llama Josefa Medina, pues ha hecho un pequeño boceto, y entonces pues se lo queremos regalar para que usted también pues, lo tenga como paso de este momento.
Y escuchamos a continuación las palabras del alcalde presidente de nuestra Corporación Municipal de la Real Ciudad de Galdar, don Teodoro Sosa Monzón. Excelentísimo y reverendísimo señor nuncio apostólico en España y pregonero de las fiestas mayores de Santiago. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis de Canarias y pregonero de las fiestas mayores de 2021. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo auxiliar de Canarias, señor cura párroco de Galdar, señores sacerdotes de otras parroquias, señor alcalde del municipio hermano de Santa María de Guía, compañeros de la Corporación Municipal, señor director general del Gobierno de Canarias, hijos predilectos, adoptivos, expregoneros de ediciones anteriores, señor cronista oficial, vecinos y vecinas. Quiero comenzar mis primeras palabras agradeciendo y destacando el honor y el orgullo tremendo que supone para esta ciudad poder contar hoy con la presencia de nuestro señor nuncio apostólico, don Bernardito Cleopás Ausa, la máxima representación de la Santa Sede en nuestro país, al que doy una vez más las gracias por aceptar la invitación y por la lectura de este emotivo pregón. Este 8 de julio de 2022 ya forma parte de la milenaria historia de Galdar. Es una fecha que nunca olvidaremos, monseñor. La presencia entre nosotros de una persona tan distinguida como usted para este día tan señalado es una muestra más de que estos 2 años santos jacobeos marcarán un antes y un después en la historia de nuestra devoción por Santiago Apóstol. Como saben, este segundo año jubilar llegó por una prórroga de su santidad el Papa Francisco, después de que el año 2021 estuviera tan condicionado por el coronavirus. Pero esta desgracia, Galdar la ha convertido en una oportunidad para consolidar esta tradición. Lo hemos aprovechado. Los próximos años jacobeos tendrán mucho que agradecer al trabajo que se ha realizado en 2021 y al que estamos continuando en 2022. Y hasta el próximo año santo jacobeo, en el año 2027, fecha del siguiente año, no vamos a parar. Nunca antes había hecho un esfuerzo tan grande por parte de las instituciones para impulsar esta tradición. A todas las instituciones les tengo que dar las gracias por ese compromiso. Este trabajo ha calado profundamente en la sociedad gran canaria y yo diría en todo el archipiélago en general. Pese a tantas adversidades, nunca antes la ciudadanía había sido consciente de la oportunidad que le ofrece el Año Santo Jacobeo para renovar su fe, disfrutar de su cultura y sumergirse en su historia. El Camino de Santiago es el elemento más visible de este esfuerzo. En este año y medio, miles y miles de peregrinos han llegado de numerosos puntos de Canarias y de España. Han cruzado la puerta santa de este magnífico templo matriz de Santiago. Aquí los visitantes que llegan desde Tunte reciben el jubileo que concede el Vaticano gracias a que tenemos esos mismos privilegios que se otorgan en Santiago de Compostela. Las administraciones, especialmente el Gobierno de Canarias, se ha volcado en su promoción, en el acondicionamiento de este camino, que arranca desde las dunas de Maspalomas y acaba en este templo de Santiago. Además, han sido los primeros años en los que el Camino de Santiago pasa por un espacio que hoy ya es Patrimonio Mundial de la UNESCO, como es Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Para su mantenimiento y puesta en valor, el Cabildo ha creado un instituto de gestión que está en marcha con sus órganos técnicos en funcionamiento y que está consiguiendo una potente subvención para llevar a cabo un plan de sostenibilidad turística. Además, se trabaja en la rehabilitación de centros de interpretación. Llegamos a los centros escolares para inculcar esta tradición desde los más pequeños
y sobre todo se ha realizado una réplica en el corazón de la isla, en Artenara. También las instituciones, en este caso el Cabildo, ha hecho otro esfuerzo impresionante para rehabilitar el interior de nuestro templo matriz de Santiago, un templo histórico. Las pinturas murales cumplen este año 125 años de historia, por lo que era la mejor fecha para llevar a cabo esta inversión. Hoy podemos ver el cambio ya en la nave central. Es el mejor regalo que el Cabildo podía hacer a Gáldar en este año jacobeo. Don Esteban Ruiz de Quesada, nuestro inolvidable capitán Quesada, estaría tremendamente orgulloso en un día como hoy. Y quiero aprovechar este momento para explicarle a nuestro nuncio la importancia que tiene para Gáldar la figura de este hombre, un hombre valiente y enamorado de su ciudad y que da nombre a nuestra calle principal. Don Esteban Ruiz de Quesada fue el promotor de esta iglesia matriz de Santiago en el siglo XVIII. Dos de sus frases están subrayadas en la historia de esta ciudad y en un día tan señalada como este las quiero recordar. Cuando medían este solar en el que está levantado la iglesia matriz, a don Esteban Ruiz de Quesada le decían que era demasiado grande, a lo que él contestó: siga, siga, siga usted, porque más grande será la fe de los galdenses. El tiempo le dio la razón. Él fue el máximo exponente del fervor religioso por Santiago Apóstol y muchos le siguieron atrás. Y tan convencido estaba que también pronunció la famosa frase: hagamos el templo aunque tengamos que mendigar el pan. Este 8 de julio de 2022 se demuestra que su sacrificio con su presencia, señor nuncio, no fue en vano. Esta significación histórica de nuestra parroquia matriz, sus vínculos prehispánicos con el primer cristianismo de Gran Canaria y el tesón que tuvieron estos antepasados en construir este magnífico templo, demostrando su fervor al apóstol Santiago, son los motivos por los que a los hijos de Gáldar nos honraría tremendamente que este templo fuera declarado algún día basílica. Con todo ello, queremos mantener y mejorar uno de los mayores legados que nos ha dado las anteriores generaciones de galdenses. Cuando nuestro excelentísimo invitado nos visitó hace unos meses, nos enorgulleció que disfrutara especialmente con este templo. Aún recuerdo lo mucho que le llamó la atención una de las joyas del Museo de Arte Sacro, ese arca eucarística japonesa que llegó a Canarias a través de su tierra, de Filipinas, y que también con la talla de la Virgen de la Encarnación, magistralmente realizada por el escultor guiense Luján Pérez, supo captar el instante en el que el arcángel San Gabriel anuncia a la Virgen que será la Madre de Dios. En el templo se pueden admirar piezas que muestran el origen del cristianismo de Gáldar. Es el caso de la pila verde, un regalo de los Reyes Católicos, en la que gran parte de la población de los antiguos canarios recibió las aguas bautismales. Y cómo no, el portapaz de la princesa Arminda, convertida en doña Catalina de Guzmán Guanarteme, después de ser bautizada, uno de los elementos más significativos también para los galdenses. La religión cristiana vino de la mano de los conquistadores castellanos, se entremezcla con la civilización prehispánica pese a tantos años de dura batalla. Esta unión tiene su máxima expresión en el bautismo de Tenesor Semidán, nuestro último rey, convertido como Fernando Guanarteme. Numerosas piezas de este templo así nos lo siguen recordando. Gáldar, la cuna del cristianismo de Gran Canaria. Nuestra ciudad fue la sede de uno de los cura animarum, traducido cura de las almas, que derivaron en los 3 beneficios de Real Provisión de Gran Canaria. Junto al beneficio de Gáldar estaban el de San Juan en Telde y el de Santa Ana en Las Palmas, con lo que nuestra ciudad continuó como cabecera político-administrativa del noroeste de Gran Canaria y su población se multiplicó. Dicen las crónicas de la conquista que en 1482 se celebró bajo la advocación de Santiago la primera misa
en una antigua casa canaria. También que un año después, cuando se da por concluida en Nansite la conquista de Gran Canaria, la tropa de Pedro de Vera y sus nativos aliados vuelven a Gáldar y cantan en nuestra parroquia un solemne Te Deum en acción de gracia, oficiado por el mismo obispo don Juan de Frías. Es en ese momento cuando esta devoción por Santiago Apóstol, que llega a Gáldar, traspasa fronteras, cruza el Atlántico, y quiero aprovechar la presencia de nuestro nuncio para recordar el papel histórico de esta ciudad como enlace de la devoción a Santiago de los Caballeros entre la Castilla del siglo XV y América. Santiago está presente en Gáldar desde hace más de medio milenio y esta inequívoca vocación jacobea transatlántica se manifiesta con los hermanamientos con Santiago de los Caballeros en Guatemala y con Santiago de Baní en Guinea Ecuatorial. Ciudades de África y América, con Gáldar como puente. La devoción por Santiago que nos inculcaron los castellanos se prolongó a los puntos de América, pasando primero por Canarias. Este fervor por Santiago en Gáldar entra en una nueva dimensión cuando hace 57 años este templo fuera declarado el primero con derecho a las indulgencias plenarias fuera del continente. Se lo debemos al párroco don Abraham González Arencibia, que planteó al obispado de Canarias la solicitud de concesión de las gracias jubilares durante el pontificado de su santidad el Papa Pablo VI. Ese mismo año, en 1965, llegó la bula de su santidad para que fuera renovado en los años jubilares siguientes. Desde entonces, para el Ayuntamiento de Gáldar ha sido y sigue siendo una oportunidad para dar a conocer y revalorizar sus recursos culturales, históricos, patrimoniales y turísticos, y sobre todo una manera de reforzar la ciudad de Santiago. El siguiente año jacobeo fue en 1971, siendo párroco don Agustín Chile Esteve, que supo consolidar esta celebración con la solemnidad de la apertura y cierre de la Puerta Santa o la Puerta del Perdón, y se adquirió ese famoso martillo de plata que simboliza el citado ritual. Fue en 1993 cuando su santidad el Papa Juan Pablo II otorga a Gáldar la perpetuidad de esta concesión jubilar. Este acontecimiento se conmemora con una placa en esta iglesia matriz de Santiago. Los años jacobeos de la siguiente década, 93 y 99, siendo párroco don José Díaz Alemán, fueron especialmente participativos, con la celebración de magnas peregrinaciones, la víspera de la festividad de Santiago. En el año 2004 adquiere un protagonismo especial para difundir y promocionar esta celebración, gracias a la que se implican instituciones y empresas privadas. Ya en la última, la de 2010, estando de párroco don Agustín Monroy, el año jacobeo recibe con entusiasmo a miles y miles de peregrinos durante todo el año. Llegamos a 2022, a estas 540 fiestas mayores de Santiago. Esta celebración creo que está consolidada como una de las más importantes de toda Canarias. Después de la pandemia del coronavirus, que nos ha limitado estos 2 últimos años, recuperamos los actos más tradicionales como la romería, que se podrá festejar en toda su esencia. Tendremos el desfile de carroza, la batalla de flores, la rama, la noche de los fuegos, el concierto de nuestra querida banda municipal, el volcán anunciador, la procesión o los caballitos de fuego, la feria de ganado y la elección de la guayarmina y el ventejuí. Nuestro compromiso con nuestras fiestas y con Santiago Apóstol fue destacado también por el excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis de Canarias, aquí presente, cuando el día 1 de enero del pasado año ya celebrábamos la primera procesión en plena pandemia. Este ayuntamiento, en colaboración con la Iglesia, hizo un gran esfuerzo para iniciar aquel año jacobeo, con la mayor normalidad posible en una situación tan complicada como la que vivíamos. Por eso, estas son unas fiestas que llevábamos mucho tiempo esperando, unas fiestas en las que los galdenses vamos a poder expresar con normalidad nuestra alegría y nuestra sincera devoción por nuestro santo patrón. Les invito a todos a que sigan disfrutando del programa
Al señor nuncio apostólico le damos nuestras gracias eternas. Le animo a que vuelva a Gáldar cuando quiera. En señal de agradecimiento por su visita, este ayuntamiento le quiere regalar, en nombre de todos los galdenses, un cuadro también hecho por el director de la Academia de Pintura de nuestro municipio, don Raúl Mendoza. Está dedicado a la imagen de Santiago de los Caballeros. Otra obra igual se quedará en nuestro ayuntamiento, porque servirá para recordar esta fecha que unirá para siempre a la anunciatura de la Santa Sede de España con Gáldar. Este gesto de reconocer la esencia jacobea de un pueblo humilde y sencillo le honra, don Bernardito. Nunca olvidaremos esta cercanía que nos ha brindado, porque somos humildes, sí, pero ha podido comprobar que la historia de Gáldar está al alcance de muy pocos. Los galdenses estamos muy orgullosos de nuestra historia, orgullosos de haber sido la primera capital de la isla, con ese legado prehispánico que tanto valoramos, orgullosos también de ser la cuna del cristianismo en Gran Canaria, orgullosos de servir de puente transatlántico para que la devoción por Santiago Apóstol cruzara América, orgullosos de ser la primera sede jacobea fuera del continente y orgullosos de tener con nosotros al nuncio apostólico de España. Muchas gracias a todos y felices fiestas de Santiago.